Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal Programador TV. En una sesión anterior habíamos enseñado a cómo diseñar un login con Bootstrap 3. En este video aprenderemos a cómo conectarnos con la base de datos Postgres. Para ello, antes de empezar con este video, con esta sesión, quiero corregir algunas cosas que había dejado pendiente y que posteriormente, después de grabar el primer video de cómo diseñar un login, a eso me refiero, pues me había dado cuenta que había cometido un pequeño error al momento de incorporar las librerías de Bootstrap. Ya les voy a decir de qué se trata. Para eso, en primer lugar, para empezar a programar o para empezar este video o esta sesión, voy a tener que preparar lo que es necesario para poder desarrollar este video. En primer lugar, voy a ejecutar el SAN para poder ejecutar nuestro Apache o nuestro servidor local. Bueno, ya tenemos ejecutado el SAN. Ahora lo que vamos a hacer es iniciar el Apache. Como ya es de costumbre, tenemos que iniciar el Apache para poder visualizar en nuestro navegador nuestras páginas o proyectos que estamos programando. Para eso simplemente le voy a dar en Start. MySQL es otro gestor, ya de repente ustedes también lo conocen. Para los más conocedores de programación, pues no va a ser necesario ejecutar en este tutorial el MySQL, ya que es un gestor de base de datos que no estaremos tocando en este video. Bien, ya tenemos preparado el SAM, el Apache. Ahora lo que vamos a hacer es verificar si se está ejecutando, pues obviamente nuestro servidor local. Para eso vamos a ingresar a la carpeta localhost. Se encuentra en la dirección localhost y pues con este nombre de carpeta. Bien, como ustedes pueden ver, aquí ya está nuestro proyecto que habíamos desarrollado con Bootstrap en el video anterior, y ahora simplemente le voy a dar en login. Como ustedes pueden observar, nos está ejecutando correctamente la página, y eso quiere decir que nuestro servidor local se está ejecutando también correctamente. Bueno, ya tenemos preparado nuestro servidor local, y ahora lo que vamos a hacer en primer lugar es corregir el error del cual les mencionaba en el principio de este video. Bien, para eso voy a tener que abrir mi editor de texto, el más preferido para mí, que es el Sublime. Voy a cerrar estas ventanas de otros proyectos y voy a minimizar esto. Bien, lo que voy a hacer es cargar nuevamente el proyecto que habíamos dejado anteriormente en el video 1, y para eso le voy a decir abrir un folder o carpeta. Voy a buscar ese folder o carpeta que está siempre ubicado en el equipo disco C. Nos vamos a desplegar un poco en la carpeta SAN, htdocs, y aquí lo tenemos, PHP Postgres SQL. Seleccionamos la carpeta y se nos va a abrir otra ventana. Ahora sí, lo que yo les mencionaba que voy a corregir es lo siguiente. Por ejemplo, si hago clic en este archivo, si ustedes se pueden dar cuenta aquí en esta sección de archivos, esto pertenece a la sección de Bootstrap, pero en el video anterior yo les decía que estábamos utilizando las carpetas locales, el cual está en nuestra carpeta de nuestro proyecto que estamos programando, en esta de aquí. Bien, pero sin embargo no es así. No estamos utilizando el CSS ni el JS o JavaScript o los archivos JavaScript locales. Estábamos utilizando de un servidor en internet que está alojado en Bootstrap, en la página de Bootstrap. Por lo tanto, vamos a tener que cambiar estos archivos para poder utilizar los archivos locales de nuestro proyecto. En este ejemplo, o en el video anterior, me había equivocado y estaba utilizando pues los archivos del servidor de Bootstrap. Bueno, lo que vamos a hacer es simplemente borrar todo esto. Bueno, no todo, vamos a borrar por ejemplo esto de aquí. Esto no nos va a servir. Vamos a borrar también esto, y lo que vamos a hacer también, vamos a borrar es lo siguiente, todo esto. Bien, ahora sí, lo que estamos indicando aquí es que la dirección del archivo o de estilos, de la hoja de estilos que vamos a utilizar, está ubicado en la carpeta CSS con el nombre bootstrap min.css.
Si ingresamos a la carpeta CSS encontramos uno de los archivos que se denomina así, si no me equivoco está por aquí, ahí está, bootstrap.min.css. La extensión CSS no se observa, pero este es un documento de hoja de estilos, así es como ustedes lo pueden observar aquí. Bien, lo que estamos haciendo es ya tomando ahora sí la hoja de estilos, pero de nuestra carpeta local, y eso es lo que vamos a hacer para todas nuestras direcciones que hemos incorporado, pero erróneamente en el video 1, como ya les digo, había incorporado las hojas de estilo, pero que se encuentran ubicadas en el servidor de Bootstrap, o sea en internet. En este caso lo vamos a especificar que no queremos tomar desde el servidor de Bootstrap, sino desde nuestra carpeta local. Bien, lo mismo vamos a hacer con esto. Vamos a borrar hasta cierta parte, hasta aquí, y luego vamos a también borrar todo esto. Ustedes van a notar que si yo cargo la página no va a haber ningún cambio. Obviamente no tiene que haber ningún cambio, y si hay algún cambio o no se carga algún estilo que está incorporado en CSS, pues obviamente no estamos incorporando de manera correcta la dirección local. Bien, lo que vamos a hacer también es en script, en este script también vamos a borrar esto, y hasta cierta parte, bien, hasta JS, la carpeta JS donde se encuentra este archivo bootstrap.min.js. Esto también vamos a borrarlo porque no nos va a servir. Bien, bueno, este JavaScript lo que voy a hacer es copiarlo, porque esto es lo más correcto que debemos hacer, copiarlo y llevarlo a la parte final de nuestra hoja o de nuestro proyecto que estamos realizando. Bien, lo más correcto, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo aquí es llevar todas nuestras extensiones o direcciones de JavaScript al final de nuestro proyecto o al final del body. Eso es lo más correcto en programación, ya que en primer lugar debemos cargar las direcciones, las hojas de estilo, para que la página se vea correctamente, y al final ya cargar recién los archivos de JavaScript. Bien, eso es lo que estamos haciendo. Bueno, ya tenemos aquí todo preparado, listo, editado y modificado. Ahora vamos a ver que no debería haber ningún cambio. Así es, acabamos de actualizar la página y no hay ningún cambio, así que esto significa que hemos cargado correctamente nuestras hojas de estilo que están en nuestra carpeta local del proyecto que estamos realizando. Bueno, una vez ya corregido eso, ahora sí ya vamos a empezar con la conexión a nuestro gestor de base de datos Postgres. Para eso yo obviamente no tengo instalado en mi computador nuestro gestor de base de datos Postgres. Para ello voy a tenerme que descargar el programa. Para eso voy a poner aquí descargar Postgres SQL. Bien, vamos a irnos a la página oficial de Postgres, y aquí vamos a encontrar la página oficial de Postgres, y vamos a irnos a esta sección de descargas y vamos a clicar para la versión de Windows. También tienen para otros sistemas operativos, pero en este caso lo que vamos a descargar es para la versión de Windows. Le damos aquí en Download, descargar el instalador, y automáticamente nos va a redireccionar otra vez a otra página en donde ya encontraremos las opciones para descargar la versión que más nos convenga. En este caso yo he tenido problemas en mi computador, por eso que no estoy subiendo videos continuamente. He mandado a reparar mi computador, por lo tanto estoy utilizando un computador con bajos recursos, pero eso no nos va a impedir para realizar este tutorial. Lo que vamos a hacer es adaptarnos a la situación, por lo tanto yo voy a descargar una versión. En este caso yo voy a elegir una versión no muy antigua ni tampoco muy reciente. Elegiremos la 9.5.10. bien, elegiremos esta versión. En este caso vamos a elegir para la versión de 32 bits, porque este computador que estoy utilizando temporalmente, como ya les digo, es de 32 bits y tiene muy pocos recursos. Bueno, ya tenemos elegido la versión que vamos a descargar. Ojo, quiero hacer un paréntesis para decirte lo siguiente: tú puedes elegir cualquiera de estas versiones, puedes elegir incluso la más
reciente versión, que es la 10.1. Para este tutorial te va a funcionar sea cual sea la que elijas. Pero ya posteriormente, cuando desarrollemos otras cosas con Postgres o enviemos datos, consultemos, hagamos consultas más extensas, tienes que seguir los mismos pasos de los videos que estaré subiendo posteriormente. Pero en este caso, como simplemente vamos a conectarnos a la base de datos Postgres, vamos a elegir la 9.5. Bueno, la versión 32 bits, y lo voy a dar descargar ahora. Vamos a esperar un momento hasta que nos descargue el programa y voy a pausar el video ya hasta cuando tenga ya descargado el instalador para poder instalarlo. Bueno, la descarga ya acaba de finalizar, por lo tanto vamos a proceder ya con la instalación de nuestro gestor de base de datos. Vamos a clicar simplemente allí para que se nos ejecute el instalador. Como ustedes pueden observar aquí, amigos, se me ha ejecutado automáticamente el Microsoft Visual 2013. Esto quiere decir pues que Postgres necesita de esta extensión, si lo queremos llamar así, o un programa o un controlador para poder ejecutarse correctamente en nuestra PC. Obviamente, si es que ya tienes instalado el Microsoft Visual 2013, no se va a instalar. Por lo tanto, siempre se va a inicializar al momento de ejecutar el instalador de Postgres. Por lo tanto, aquí me va a decir si es que tengo instalado o no en mi PC, y si es necesario lo va a instalar, y si ya no es necesario no lo va a instalar. Es por eso que vamos a esperar un momento hasta que pueda determinar el instalador si es que tengo o no el Microsoft Visual 2013. Como ya les digo, es necesario para que Postgres se pueda ejecutar correctamente en nuestra PC. Bueno, al parecer me ha determinado que sí tengo instalado el Microsoft Visual 2013, por lo tanto no me ha pedido instalarlo nuevamente. Me ha aparecido ya la ventana del instalador. Bueno, lo que vamos a hacer es aquí es lo siguiente: darle clic en siguiente y en siguiente. Aquí vamos a determinar una contraseña para poder conectarnos a nuestro servidor predeterminado que se instalará en el gestor de base de datos Postgres. Esta contraseña nos servirá para acceder a diferentes bases de datos que tenemos en Postgres. Bien, lo que vamos a hacer es ponerle una contraseña. En este caso yo le voy a poner mi propia contraseña. Ojo, tienen que memorizarse esta contraseña porque posteriormente lo estaremos utilizando. Bueno, ahora simplemente le damos en siguiente. Esto lo dejamos tal y como lo encontramos aquí. Este es el puerto por el cual se va a conectar nuestro gestor de base de datos, y le damos en siguiente. Bueno, aquí también lo dejamos aquí simplemente y le damos en siguiente. Ahora por último también le damos en siguiente y empezará a instalarse Postgres en tu computadora. Vamos a tener que esperar un momento. Mientras tanto, yo voy a tener que pausar el video para no hacer muy extenso este tutorial. Bueno, acaba de finalizar la instalación. Ahora aquí lo que debemos hacer es lo siguiente: darle simplemente en terminar. Bien, ya podemos cerrar también esta ventana. Y lo que nos acaba de mostrar aquí en el instalador es lo siguiente. Acá vamos a elegir algunas cosas extras que podemos instalar con Postgres SQL. Por ejemplo, si vamos a elegir la versión que hemos instalado y lo vamos a dar en siguiente, y se va a mostrar todas las aplicaciones o lista de aplicaciones que nos indica que podemos instalar. Bueno, en este caso, por ejemplo, déjenme mostrarles una aplicación que sería muy útil, que es el Slooney Postgres 9.5. Esta aplicación extra que podemos instalar o que podemos agregar a Postgres nos servirá para poder hacer replicaciones de base de datos, que posteriormente también estaré haciendo un video sobre eso más adelante. Y bueno, aquí simplemente yo voy a instalar el Slooney, le voy a dar en siguiente y luego también en siguiente. Bueno, esperaremos un momento hasta que se instale el Slooney. Como ustedes pueden ver, se va a descargar y se va a instalar posteriormente en nuestro computador para utilizarlo con nuestro gestor de base de datos Postgres. Bueno, como ustedes pueden observar, ya aquí nos está indicando ya que podemos instalar el Slooney. Le damos en siguiente. Bueno, acá nos indica que ya podemos instalar el Slooney. Le damos en siguiente y la instalación es súper rápida. Como ya les digo, el Slooney no es necesario que ustedes lo instalen.
Yo lo estoy instalando porque lo voy a utilizar posteriormente en otros videos tutoriales, pero tú simplemente puedes terminar la instalación antes de instalar el Slotty. Bien, vamos a esperar un momento y le damos en finalizar. Bueno, ya tenemos casi todo preparado ahora sí para poder empezar ya ahora sí a programar. Bueno, ya tengo abierto ya el Sublime Text, y lo que vamos a hacer en primer lugar es crear un archivo nuevo, pero vamos a crear en primer lugar una carpeta. Así que vamos a decir crear una nueva carpeta, nuevo folder. A esta carpeta lo vamos a llamar app. Bien, le damos enter y dentro de esta carpeta vamos a crear un archivo que denominaremos config.php. Guardaremos este archivo con el mismo nombre, config.php, pero en este caso vamos a guardarlo con la extensión php. Así es, aquí tenemos. Bien, config.php. Bueno, lo que vamos a hacer en este archivo es definir a través del código PHP las direcciones o la información de la base de datos que vamos a crear en Postgres. Por lo tanto, esto lo vamos a dejar aquí por el momento y nos vamos a redirigir ya a nuestro gestor de base de datos Postgres para crear una base de datos para poder incorporarla posteriormente y conectarnos. Bien, vamos a escribir pgadmin 3, que en este caso es el Postgres, el gestor de base de datos Postgres que hemos instalado, y vamos a ejecutar este programa. Vamos a crear una base de datos para ejemplo, para poder conectarnos, y como les decía, en el principio del video habíamos puesto una contraseña. Esa contraseña nos servirá para conectarnos a nuestro servidor, que por defecto nos trae Postgres. Le damos doble clic y nos va a pedir la contraseña que hemos ingresado al momento de instalar el Postgres. En este caso voy a ingresar la contraseña que he colocado y le voy a dar en OK. Como ustedes pueden ver, ya se nos ha conectado. Tenemos una base de datos que trae por defecto también el gestor de base de datos Postgres, que se denomina Postgres. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es crear una nueva base de datos. Le damos clic derecho en Database y crear nuevo. Bien, le vamos a poner un nombre, por ejemplo, login. No, en este caso voy a ponerle otro nombre para no equivocarme, por ejemplo, tutorial 2. El administrador voy a ponerle que es Postgres para poder ingresar con nuestro usuario Postgres, porque no hemos creado otro usuario. Ya eso de los usuarios, posteriormente ustedes van a ir aprendiendo en el transcurso de todos los videos tutoriales que iré subiendo en este canal. Para no complicarnos la vida, simplemente lo vamos a decir que vamos a ingresar con el usuario Postgres, que es el usuario que tiene todos los privilegios. Bien, le damos en OK. Ya hemos creado de esta manera nuestra base de datos en Postgres, una nueva base de datos que nos permitirá pues desarrollar este video tutorial. Bueno, ya tenemos aquí creado nuestra nueva base de datos, tutorial 2, y lo que vamos a hacer es abrirla. Bien, vamos a seleccionar esta base de datos y lo que vamos a hacer es desplegar esto y dirigirnos a esquemas, public, y aquí encontraremos las tablas que están en esta base de datos. Por lo tanto, aquí en estos momentos no tenemos ni una tabla y yo voy a crear una nueva tabla para poder desarrollar este video tutorial. Le voy a decir pues que se va a llamar esta nueva tabla usuarios. Bueno, el esquema es público, el usuario que puede acceder es Postgres y le damos en OK. Acá podemos, incluso en esta tabla podemos agregar columnas. Nos habíamos olvidado agregar las columnas, pero no se preocupen, le damos en propiedades y le vamos a poner las columnas. Bueno, en este caso vamos a agregar una nueva columna que se va a llamar usuario de. El tipo vamos a poner que es, bueno, estamos creando una columna nueva. El tipo de dato que va a contener esta columna le estamos diciendo que va a ser entero, o sea, va a contener números, y le vamos a dar en OK. Bueno, ya tenemos el usuario ID. Vamos a agregar ahora el usuario, un campo nuevo o una columna nueva que le vamos a decir usuario name, o sea,
nombre de usuario. Bueno, en este caso al nombre le vamos a decir que va a contener datos de tipo varchar o char-var, que es una cadena de caracteres. Bueno, y le vamos a dar nuevamente en OK. Y ahora vamos a agregar otro campo que nos va a pedir, pues en este caso tenemos el usuario, el nombre de usuario y la contraseña, password, usuario, password. Si ustedes han podido notar, lo que yo estoy haciendo es mantener un estándar para cada nombre de cada columna. Por lo tanto, yo estoy colocando en primer lugar usuario, luego le estoy colocando el nombre del campo. Esto es como un estándar de programación para aprender a programar. Bueno, le vamos a dar nuevamente en este caso lo que vamos a hacer es también decirle que es un varchar. Si no me equivoco está por aquí, character variant, aquí estás. Bien, le vamos a dar en OK y eso sería todo. En este caso esto sería las tres columnas que vamos a utilizar por el momento. Ya si ustedes quieren utilizar otras columnas más o otros campos, pues pueden ir creando los campos que ustedes deseen. Como ustedes pueden observar, amigos, aquí nos está indicando que no hemos colocado una llave primaria para nuestra tabla. Por lo tanto, vamos a darle en OK. Como nos ha acabado de indicar que no tenemos ninguna llave primaria, nuestra llave primaria va a ser el campo usuario ID. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a clic derecho sobre la tabla usuarios y nos vamos a ir a propiedades. Y aquí en propiedades vamos a irnos en este caso a columnas. Bueno, si no me equivoco está en constraint. Bien, vamos a crear una llave primaria. Vamos a decirle que la llave primaria se va a llamar, pues en la columna vamos a elegir la columna usuario ID y lo vamos a agregar. Bien, vamos a darle en OK. Bueno, ya agregado, vamos a darle en OK. Bueno, ya tenemos nuestra llave primaria y lo vamos a dar en OK. Bueno, eso sería ya todo. Ya hemos agregado nuestra llave primaria para la tabla usuarios. Ya aquí nos indica la llave primaria es usuario ID, el campo usuario ID. Bueno, ya tenemos casi todo preparado. Ya tenemos nuestra base de datos que se llama tutorial 2, una tabla usuarios con tres campos: usuario ID, usuario nombre y usuario password. Si nos vamos a nuestro login, solo necesitaremos el usuario y la contraseña para poder ingresar. Ahora vamos a irnos a lo que es ya la programación. Bueno, aquí vamos a aperturar, como ya les decía, aquí vamos a indicar las direcciones de nuestra base de datos que estaremos utilizando posteriormente. En primer lugar vamos a decir vamos a escribir ya código PHP. Vamos a decir con esta función que nos trae PHP, sirve para definir variables, algo así. Bueno, vamos a decir que pues define, nos dice ingresa un nombre y un valor. Bueno, en este caso vamos a abrir comillas y vamos a borrar esto, lo que está aquí dentro, y vamos a colocar aquí, bueno, ya lo que vamos a utilizar para conectarnos a nuestra base de datos en Postgres. Bueno, aquí vamos a definir en primer lugar el nombre del servidor. El nombre del servidor, que por defecto en todo gestor de base de datos es localhost, o el nombre de nuestro servidor, en este caso en nuestro servidor local es localhost, y aquí le vamos a decir que se va a llamar nombre servidor. Este es el nombre que nosotros le vamos a poner a esta variable que vamos a definir, y con este nombre vamos a poder llamarlo. Ustedes pueden colocar otro nombre, por ejemplo servidor simplemente, y aquí nada más ya nos quedaría poner el valor. Como les dije, en este caso es simplemente localhost y por lo tanto vamos a ingresar localhost. Vamos a poner coma para poder hacer un salto de línea y que PHP nos reconozca el código correctamente. Y ahora aquí volveremos a definir otra variable. En este caso ya sería el nombre de usuario, nombre usuario. Y aquí el nombre de usuario que nos hemos colocado en Postgres
por defecto es Postgres. No estoy muy seguro de escribirlo así. Voy a ir a mi gestor de base de datos y me voy a ir en servidor y le voy a poner en propiedades para ver el usuario. Bien, en este caso es Postgres, así es, lo he escrito correctamente. Y el usuario va a ser Postgres. Este es el usuario que se va a conectar a la base de datos Postgres. Bueno, vamos a definir otra variable que en este caso ya va a ser la base de datos. Base de datos. Nuestra base de datos va a ser obviamente tutorial 2. Hemos puesto este nombre a nuestra base de datos en Postgres. Si nos vamos aquí, vamos a encontrar que nuestra base de datos se va a llamar tutorial 2. Bueno, ya tenemos, nos estábamos olvidando de poner las comas para poder ejecutar correctamente el código PHP. Guardamos y ahora nos quedaría hacer lo siguiente. Aquí ya simplemente nos estábamos olvidando de colocar la contraseña. En este caso, Postgres nos pide una contraseña para poder conectarnos a la base de datos o al servidor. En este caso le voy a poner password. Y aquí vamos a ingresar la contraseña por el cual vamos a utilizar. En este caso yo he puesto Julio Antonio, que es la contraseña que vamos a utilizar para conectarnos a nuestro gestor de base de datos. Bueno, ya hemos definido correctamente toda la información que vamos a necesitar para poder conectarnos a nuestra base de datos, y aquí vamos a finalizar este archivo. Pero antes de eso voy a poner un comentario. Para comentar unas líneas en PHP simplemente ponemos dos veces la barra diagonal y escribimos lo que nos parezca. En este caso vamos a poner información de la base de datos en Postgres SQL. Guardamos y esto sería ya nuestro archivo que vamos a utilizar, como ya les dije, para conectarnos a nuestro gestor de base de datos. Aquí ya terminamos el archivo que vamos a utilizar, como ya les dije, con las direcciones. Ahora lo que vamos a hacer es crear otro archivo. Clic derecho sobre la carpeta y creamos otro archivo. En este caso ya lo guardamos y lo vamos a decir también que vamos a guardarlo con la extensión PHP con el nombre conexión.php. Bueno, aquí lo que vamos a hacer ya es escribir el código para conectarnos a nuestra base de datos en Postgres. Para eso vamos a utilizar obviamente código PHP. Bueno, guardamos. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Yo les voy a enseñar un método o una forma de conectarnos a la base de datos que es una forma muy segura. Hay otros métodos de repente por ahí que es más simple, de repente con menos líneas de código, pero como ya les dije, esta es una forma más segura de conectarnos a la base de datos. Bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer es crear una clase que le llamaremos conexión. Lo que vamos a hacer en primer lugar es definir una variable de tipo private static que le vamos a llamar conexión. La primera palabra con minúscula. Estamos definiendo una variable de tipo private estática. De tipo private significa que esta variable simplemente va a ser utilizada para esta clase, dentro de esta clase. Si no entiendes muy bien sobre private static, te invito a observar mis otros videos en donde explico más detalladamente sobre estos tipos de variable. Bueno, suponiendo que ya ustedes hayan visto esos videos, voy a seguir con la programación. Ahora lo que voy a hacer es crear tres funciones. Una que me servirá para conectarnos a la base de datos, otra para cerrar la conexión y otra para obtener la conexión. Ya ustedes van a entender poco a poco a qué me refiero. Para eso voy a crear, como ya les dije, la primera y más extensa función, public static function. Una función pública estática. Todas las funciones estáticas obviamente son públicas. Eso también lo explico en mis otros videos. Pero en este caso les vuelvo a repetir que toda función
estática es pública. Bien, le vamos a decir que se va a llamar abrir conexión. Bueno, ya tenemos creada nuestra primera función. Ahora vamos a crear también rápidamente las otras funciones. Public function, public static function. En este caso lo vamos a decir que se va a llamar cerrar conexión. Y por último nos quedaría ya crear la última función. Lo vamos a llamar obtener conexión. Bueno, ya tenemos creado nuestras tres funciones. Hemos creado una variable de tipo private estática y ahora vamos a empezar a programar en nuestra primera función. ¿Qué le vamos a decir aquí en esta primera función, el cual nos va a servir para conectarnos a nuestro gestor de base de datos Postgres? En primer lugar, lo que vamos a comprobar es si la conexión, un if, si la conexión o la variable conexión no está inicializada. Para eso le estamos indicando con esta función de PHP iset. Iset nos permite verificar si esta variable está inicializada. Por lo tanto, si anteponemos un signo de admiración adelante, estamos diciéndole si la variable no está inicializada, o sea, ¿qué variable? En este caso es la variable conexión. Y para llamar una variable estática, siempre lo hacemos con esta función de PHP o de esta manera, con self. Bueno, le vamos a decir si la variable conexión, perdón, me van a disculpar, si la variable conexión no está inicializada, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente inicializar la conexión o abrir la conexión a nuestra base de datos. Bueno, ¿para qué hago este condicional? En caso de repente que nosotros queremos utilizar esta clase en otras páginas, si nosotros queremos abrir la conexión y ya está inicializada, pues es en vano de que vuelva a establecerse la conexión si ya está establecida. Es por eso que nosotros estamos comprobando en primer lugar que la conexión no esté inicializada. Bien, sigamos. Ahora lo que voy a hacer aquí es abrir un try-catch. Perdón, un try-catch. Bueno, ¿para qué estoy abriendo un try-catch? El try-catch es algo parecido como el if y else. Todo lo que se ejecuta en el try, si no se cumple, obviamente me va a realizar esta operación que se encuentra en el catch. Bueno, ya sigamos. ¿Y qué vamos a escribir acá dentro del try-catch? Lo que vamos a decirle es lo siguiente. Vamos a incluir en primer lugar nuestro archivo include once, nuestro archivo config.php. Con include once estamos incluyendo este archivo config.php en conexión PHP para poder utilizar estas variables que acabamos de definir en el archivo config. Bueno, lo vamos a decir config.php, pero este config.php se encuentra aquí en la misma carpeta, por lo tanto no vamos a indicar nada más. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. De repente lo que voy a escribir en estos momentos va a ser un poco complicado de entender, pero ya les explicaré posteriormente. Vamos a decir que la variable conexión se me asigne un nuevo objeto PDO con los siguientes parámetros. Para conectarnos a nuestra base de datos Postgres, vamos a utilizar la función de PHP que nos trae por defecto, que es la función PDO, lo cual esta función recibe como parámetros
el PG SQL, dos puntos. En primer lugar vamos a definir el host igual un punto para poder utilizar la variable que acabamos de definir aquí, que es el nombre servidor. En este caso lo que estamos diciéndoles que vamos a utilizar el servidor, en este caso nombre servidor. Abrimos nuevamente comillas simples y aquí vamos a poner punto y coma. Ahora el nombre de nuestra base de datos, dbname. Bien, dbname igual. Ahora concatenamos nuevamente con punto. Y aquí ya pues pondremos obviamente el nombre de nuestra base de datos. En este caso hemos colocado que la variable se llama, aquí me faltó, guión bajo, base, o simplemente vamos a ponerle base de datos para no complicarnos la vida. Base de datos. Bien. He cambiado el nombre de variable, por lo tanto este nombre vamos a colocarlo aquí. Base de datos. Bien, ahora simplemente ya nos quedaría aquí ponerle una coma, y ahora aquí nos pide como parámetro el nombre de usuario, que en este caso le estamos diciendo que la variable se llama nombre usuario. Vamos a verificar. Así es, nombre, usuario y por último también el password, coma y password. Bueno, ya tenemos todas los parámetros que nos requiere esta función PDO de PHP. Por lo tanto, ahora vamos a escribir ya la segunda línea. Self, vamos a hacerlo un poco más rápido. Self conexión. Y vamos a indicar lo siguiente. Lo que voy a escribir en esta línea, esta segunda línea, es también algo indispensable para poder utilizar el PDO. Vamos a decirle el set attribute PDO atr error mode. Esto es en caso de que el PDO no reciba los parámetros correctamente. Lo que vamos a hacer es aquí indicar los errores a la variable conexión, o sea que nos muestre, para que posteriormente pues nos muestre en el catch. Bien, sigamos escribiendo porque aún falta. Coma, PDO doble dos puntos y error mode exception. Bien, aquí terminamos la segunda línea. Lo que les decía, aquí en esta segunda línea lo que estamos haciendo es, en caso de que el PDO no reciba los parámetros correctamente u ocurra algún error, obviamente aquí los va a atribuir a la variable conexión. Bien, en este caso ya saltamos. Ahora nos quedaría finalmente ya ejecutar el último o la última línea de código para poder recibir los caracteres de nuestra base de datos correctamente, para no tener problemas. Bien, self, ya les voy a decir a qué me refiero. Conexión execute. Abrimos paréntesis y le decimos set character
UTF-8. Lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente. Estamos diciendo que al ejecutar el PDO o la conexión que estamos definiendo aquí, pues obtenga, al momento de conectarnos a nuestra base de datos, obtenga todos los caracteres extraños, tales como la ñ u otros caracteres que pueden existir en esa base de datos. Eso nos permitirá pues recuperar con exactitud todos los caracteres extraños de nuestra base de datos sin pues alterar ninguno. Esto es necesariamente lo que es integridad de base de datos o integridad de datos. Es por eso el cual yo les mencionaba que este tipo de conexión mediante PDO es un poco más segura y más estable para poder conectarnos a nuestra base de datos en cualquier gestor. Bueno, una vez ya terminado, esto sería todo el código el cual nosotros vamos a hacer uso para conectarnos a nuestra base de datos. Ahora aquí lo que vamos a hacer es imprimir en pantalla print y que me imprima el error que acaba de ocurrir en caso no se conecte a nuestra base de datos. Y vamos a concatenar esto y vamos a poner la variable exception o ex nada más, y que me muestre el get message, que es una función propia también de PHP que nos mostrará el error en el caso ocurra de que no podamos conectarnos a nuestra base de datos. Bueno, aquí lo que vamos a agregar, aquí estamos haciendo utilidad de una variable que no existe, por lo tanto aquí tenemos que definir esa variable. Vamos a decir que sea de un tipo PDO exception, y la variable se va a llamar ex. Así es, la variable que acabamos. Y como ustedes pueden ver, ya nuestra línea de código que se encontraba en blanco ya se ha tomado de color, porque eso significa que hemos escrito correctamente todas las líneas de código. Bien, el try catch se encuentra también ya correcto, y esto vamos a darle un poco de formato para poder observarlo de una manera correcta. Lo que estamos haciendo aquí es, como ya les dije, imprimir el error en caso no se pueda conectar o ocurra algún error en estas líneas de código. Aquí lo va a imprimir en nuestra pantalla, en nuestro navegador. Aquí en esta variable exception o ex nos va a indicar el error que ha ocurrido al momento de conectarnos, y esto simplemente es un salto de línea para que no nos muestre todo el error pegado. Bueno, esto sería toda la línea de código para poder conectarnos a nuestra base de datos en Postgres. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora en public cerrar conexión vamos a verificar en primer lugar, así de rápido, como arriba lo habíamos hecho con la función iset, la variable self, obviamente la conexión. Vamos a preguntarles si la variable conexión está inicializada. Obviamente para cerrar una conexión tiene que estar inicializada la variable conexión. Vamos a decir que la conexión sea self connection. En caso esté inicializada, lo que va a hacer es simplemente igualarlo a null, o sea, anular esa variable o volverlo nulo. Es simplemente anular esta variable. Bien, y lo que va a hacer ahora la función obtener conexión es simplemente retornar la conexión o la variable conexión. Bueno, ya tenemos casi todo listo, todo preparado. Ya nuestro archivo conexión ya está preparado, está configurado con los parámetros de nuestra base de datos en Postgres. Ahora simplemente vamos a probar que funcione correctamente. Aquí vamos a probar de la siguiente manera. Vamos a, en primer lugar, a ejecutar nuestra función. En primer lugar, nuestra función obtener conexión. Para eso vamos a crear una nueva variable que se va a llamar conexión, o con, simplemente con, y le vamos a decir que se va a llamar new conexión, una nueva conexión. Y a la variable con que acabamos de crear le vamos a decir que me obtenga la conexión, obtener conexión. Si esto funciona correctamente,
me va a conectar o me va a indicar que se ha establecido la conexión correctamente. Por lo tanto, aquí vamos a modificar esto. Vamos a modificar esto para que nos muestre en el navegador si la variable, si iset, la variable conexión, si la variable conexión está inicializada. Obviamente aquí vamos a comentar esto porque esto por el momento no vamos a utilizarlo. Si la variable conexión está inicializada, pues que nos muestra un error en pantalla, perdón, un mensaje en pantalla que nos diga conexión establecida. Y si no es así, un else que me indique no se pudo conectar con la base de datos. Postgres. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es ya fuera de la clase, en el archivo ya crear una variable con y atribuirlo pues todas las características de esta clase, que es conexión. Vamos a crear un nuevo objeto llamado conexión y a este nuevo objeto pues obviamente que estamos atribuyéndolo a esta variable, le vamos a decir pues que me obtenga la conexión que estamos llamando en particular a esta función que acabamos de crear dentro de la clase. Bueno, nosotros podemos llamar esta función también de otra manera, simplemente haciendo lo siguiente: self obtener conexión, sin necesidad de crear un objeto. Esto es lo más atractivo de las funciones estáticas, que nosotros podemos hacer uso en cualquier momento de estas funciones sin necesidad de crear un objeto conexión, cosa que no ocurre cuando creamos una función tipo pública sin atribuir que es estática. Bien, vamos a probar esto si nos ejecuta. Vamos a probar si se nos está conectando correctamente con nuestra base de datos. Postgres SQL. Vamos a poner localhost, está en Postgres SQL. Bueno, está en la carpeta app y el archivo se llama conexión. Bueno, nos indica que la conexión, bueno, la clase, bueno, nos indica que hay un error. Si no me equivoco, el error está aquí. Así es, me he equivocado garrafalmente. El error es lo siguiente, que no se llama esta función de esa manera, se llama de esta manera. En primer lugar se pone la clase y en segundo lugar se pone la función, sin ya anteponer el self. Y si volvemos a ejecutar, ya esto nos debe dar un mensaje. Nos dice que no se pudo conectar con la base de datos Postgres. Bueno, a ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí. Estamos de frente llamando la conexión, obtener conexión. Obviamente esta variable aún no está inicializada. Por lo tanto, vamos nuevamente a abrir la conexión. Esto es lógico, me había olvidado de hacer eso. Para obtener la conexión, obviamente tenemos en primer lugar que abrir la conexión, luego tenemos que obtener la conexión, luego ya posteriormente podemos cerrarla. Ahora sí ya nos debe conectar satisfactoriamente con nuestra base de datos. Si no me equivoco, pues nos dice el método conexión, abrir conexión en Postgres. Bueno, nos está lanzando un error en la línea 43, que no está definido esta función. Bien, el error está aquí, es un error de tipeo, me van a disculpar. Bueno, ya está. Ahora recargamos la página nuevamente y nos dice que hay otro error en la línea 5 de nuestro archivo config. Si nos vamos a nuestro archivo config PHP, encontramos que un error, bueno, es lo siguiente. Aquí es punto y coma, me había olvidado que aquí es punto y coma. Guardamos el archivo con control S
y recargamos nuevamente ya nuestro navegador. Bueno, la conexión no se pudo establecer. Vamos a verificar que nos está lanzando aquí al decirnos que no se encuentra el driver. Cuando ustedes tengan este error es por lo siguiente. Déjenme mostrarles. Quiero cerrar estas ventanas y lo que deben hacer es ustedes para solucionar este error es, en primer lugar, darle stop al Apache e irse a la sección de config, a esta sección de config de Apache, y se van a ir a esta configuración de su Apache, PHP ini. Se van a desplazar hacia abajo, hasta encontrar esto de aquí, códigos que ustedes por supuesto van a tener que habilitar uno que es muy primordial para poder conectarnos a la base de datos en Postgres, que es el PGSQL, lo cual estamos utilizando en nuestro código PHP en esta parte, PGSQL PDO. Por lo tanto, si ustedes no tienen habilitado esta sección en su Apache, no nos permitirá conectarnos mediante PDO a Postgres. Bien, lo que vamos a hacer es desmarcar, quitar este punto y coma y guardar el archivo. Guardamos el archivo ya y podemos cerrarlo de esa manera. Bien, nos vamos otra vez ya al SAM y ejecutamos el Apache ya una vez guardado el bloc de notas. Bien, ahora sí vamos a recargar la página para ver que este error ya va a desaparecer. Bien, como ustedes pueden ver ya ha desaparecido el error, pero ahora nos indica que hay un error de código que dice el set character set no nos reconoce como una línea de código para el PGSQL. Pero este error yo he investigado por mi propia cuenta, me ha tomado un poco de tiempo, pero ya lo he solucionado. Simplemente el set character set UTF-8 es para hacer uso, pues en el caso de MySQL, en el caso que utilicemos el PDO, pero para MySQL, en este caso para Postgres, simplemente tenemos que cambiar todo esto por este código, por cnames UTF-8, pero entre comillas simples, como ustedes pueden observar aquí. Bien, le damos en guardar y ya recargamos la página y ahora sí ya no tenemos ningún error, ya la conexión está establecida. Nos hemos conectado a nuestra base de datos en Postgres que acabamos de crear, que se llama tutorial 2 satisfactoriamente. Bien amigos, esto es todo por este video tutorial. Bueno, he notado que se ha hecho un poco extenso, pero espero que hayan entendido a la perfección. He tratado de ser lo más explícito posible para poder explicar todo este video tutorial. No olvides darme también un like para poder incentivarme a subir videos futuros. No te olvides suscribirte a mi canal y por supuesto no te olvides también de activar la campanita de notificaciones para no perderte de otros videos que estaré subiendo posteriormente. Nos vemos en un siguiente video tutorial. Hasta pronto.